Buenas noches. Ha ocurrido un caso insólito, inédito, en los últimos 40 años de la democracia recuperada en la provincia del Chaco. Un funcionario que iba a ser interpelado, en este caso, la ministra de Educación, la profesora Sofía Naidenov, faltó a la cita. Según el diputado Lazzarini, presidente del bloque del oficialismo, la ministra estaba en las inmediaciones, dijo Lazzarini. Lo que hubiera sido constitucional y respetuoso es que el funcionario hubiera estado en el lugar de la interpelación y al fracasar la sesión se hubiera levantado y se hubiera ido. Pero no entró al recinto del Palacio Legislativo. Este quizás sea inclusive un punto para que por primera vez en la historia política del Chaco se pueda judicializar el tema. Y ya son muchas las complicaciones que la gestión del gobernador Leandro Esdero tiene, porque los gremios han levantado el hacha, hay despidos, pero no por ajustes en la hacienda, en los fondos de la provincia, sino por recambio. Se va un peronista y entra un radical. Esto es lo que se argumenta como criterio de pasillo, porque no hay nada escrito, que es lo peor. Incluso en un momento determinado pareciera ser de que el gobernador Leandro Esdero está teniendo problemas gravísimos de caja. Está accediendo mensualmente a adelantos de coparticipación que en algún momento la administración nacional, el presidente Javier Milei, va a cobrar. Y seguramente lo que va a cobrar no va a ser en dinero, sino en alianzas. Ya se habla de que los 4 diputados, la propuesta de los diputados de Chaco Puede y La Libertad Avanza, son de Milei. Habrá que ver dentro del radicalismo qué se plantea. Claro, el gobernador es el presidente del comité provincial, algo que a muchos radicales no les gusta. Pero eso es tema para otro escenario y para otra invitación. Hoy vamos a tener la charla, la visita, para que nos cuente qué pasó, porque incluso usted estará viendo en este momento una foto donde están todos los diputados de la oposición y, por supuesto, en contradicción a lo que expresó el diputado Lazzarini, que señaló que faltó a la cita la oposición. No vinieron los que quisieron interpelar. Un facilismo antirrepublicano que, por supuesto, va a tener sus instancias colaterales. Pero vamos a conversar con la profesora Analía Flores, que incluso tiene un plus. Es la vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Y eso, de alguna manera, tiene una jerarquía que le propone la importancia en esta charla que vamos a tener. Yo quiero, antes de ir a la invitada, CITECH denunció este tema
Y quiero compartir con usted un párrafo del documento que sacó CITECH Federación, que no deja de llamar la atención si hay algo que se puede observar en estos años de trayectoria de este gremio, es la coherencia que tuvo. Siempre defendió a los docentes, gobierne quien gobierne. Dice el documento, la falta de respeto a las instituciones y el desprecio al sistema democrático caracteriza a este gobierno, que si hacemos una simple comparación, podemos decir que desde Federación CITECH hemos propiciado la interpelación al ministro Soto, a la ministra Mosqueda y a la ministra Torrente, y que recordamos cuando Esdero, se refiere al gobernador, era oposición, era diputado, le dábamos letra para que interpele a esos ministros, y hoy que es gobernador y discípulo de Milei, esconde a sus diputados y funcionarios. Una acusación bastante subida de tono, que yo me imagino que el gobernador Leandro Esdero tendrá que salir a vindicarse. Eso de que le dábamos letra era costumbre, era el folclore, digamos, pero a esta altura de los acontecimientos, que falte un interpelado es complicado. Profesora, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación. No, al contrario, cuente un poquito cómo fue el tema de este miércoles, que realmente me parece que va a estar escrito en una página que preferiría que esté en blanco en la política, ¿no? Sí, la verdad que nosotros, no tanto para sorpresa, porque veíamos cómo se venían dando los acontecimientos, aparte el antecedente de la interpelación al ministro de Seguridad, ya nos puso en alerta, ya nos tomó un tiempo de reflexión de cómo podía encararse también la interpelación a la ministra. Sí, sorpresivamente creíamos que lo máximo que podía ocurrir era la misma actitud que el ministro de Seguridad, hacer un informe cerrado, prepararse para eso también, no permitir el intercambio, pero sí teníamos la esperanza de que la ministra pueda estar en el recinto. Coincido con esa apreciación que hace usted de estuve en la inmediación, eso no es estar en el recinto. A donde se interpela y a donde se hace el quórum es en el recinto. Lo demás es pura voluntad y puro voluntarismo. Pero la verdad que lo que corresponde, lo que le dicen las formas administrativas, inclusive la actitud política, porque uno se supone que la democracia también requiere de actitud y voluntad política, y diferente a cuando uno se niega a dar respuesta. También he escuchado algunas manifestaciones de otros diputados del oficialismo diciendo que nosotros éramos los que teníamos la obligación de hacer el quórum. Sí, es cierto porque es así. Ahora, yo quiero aclarar que los 12 diputados que firmamos y pedimos la interpelación estuvimos presentes. Ahora también, por eso nosotros un rato... Está la foto ahí, ¿no? Sí, nosotros aparte, un rato antes hicimos un texto y una conferencia de prensa pidiendo e interpelando a todos los diputados y diputadas de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo que por favor se sienten justamente en resguardo inclusive del propio poder, claro, porque uno puede coincidir con el partido político gobernante, pero también es cierto que en una república los poderes son independientes unos de otros. Lógico. Entonces, la función de contralor del Poder Legislativo me parece que es también compete a los diputados oficialistas, digamos. No puede decir, bueno, para algunas cosas sí soy diputado y para otras cosas no soy diputado. Esto tiene una larga, son 5 meses más o menos que estuvimos atrás de esto, no es que de un día para otro nos sentamos a querer interpelar a la ministra. Hubo un hecho que aconteció, que hizo un antes y un después en la administración de Sofía Naidenov, de la profesora Sofía Naidenov, que fue la intervención a la Junta de Clasificación del nivel primario. Claro. Ahí puso
en alerta a los sindicatos pidieron ser recibidos por la Comisión de Educación de la Cámara, cosa que se hizo, también hay que reconocer y hay que decir lo que es, todos los diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, recibimos a los sindicatos se explayaron en sus preocupaciones, en todo lo que ellos entendían, a su entender y parecer, de lo que iba a acontecer en una intervención de esa característica, justamente porque los sindicatos tienen representatividad en la Junta de Clasificación. Perdón. Entonces, los sindicatos, a raíz de esto, pidieron también que nosotros invitemos, del mismo modo que ellos vinieron a la Comisión de Educación, invitemos a la ministra, cosa que hicimos. Inclusive, es más, yo para reforzar, porque veía ciertas actitudes por ahí de incerteza de que se cumpla con la invitación formal, yo como vicepresidenta de la Comisión de Educación, sí, le hice una invitación que se pudiera acercar a la Comisión de Educación, cosa que no ocurrió, cosa que ocurre hace ya un tiempo a esta parte. Es muy difícil la relación con el Ministerio de Educación, digamos, inclusive para el oficialismo. Uno nota, se nota, digamos, denota muchas cosas que le cuesta, inclusive a mí, esto es una apreciación personal, ¿no? No porque ella lo haya dicho, pero sí entiendo que a la presidenta inclusive le cuesta conseguir sostener cierta relación con la ministra de Educación. Hay como una actitud, digamos, que termina siendo esta la actitud, ¿no? No me siento. Dice usted. Y no sé si de soberbia, yo no voy a adjetivar la persona de la ministra, pero sí por lo menos se ve una gestión cerrada, una gestión que cree que no tiene que dar explicaciones y que solamente puede dar explicaciones bajo unas consignas y con ciertas condiciones que ella misma establece, digamos, claro, y no el Poder Legislativo. La verdad que a nosotros nos quedó... no sabor a poco, nos quedó una profunda preocupación por la práctica democrática y republicana, porque hay que recordar, yo hoy pensaba en eso y compartía con algunos colegas diputados y diputadas, hay que pensar que el actual oficialismo, cuando era oposición, era muy republicano, era una bandera que llevaban muy adelante con la cuestión del republicanismo. Y hoy uno no ve en la práctica de la gestión administrativa del Estado, no ve esa práctica republicana o ese espíritu republicano. Es lo que yo digo, pero no es lo que yo hago. Y ¿no? hay un poco de esa sensación, digamos. Yo no quiero ser categórica ni quiero imitar al oficialismo en esa. Yo quiero ser prudente y quiero hablar con seriedad, contundencia y sobre todo porque nosotros estamos siendo mirados por la comunidad. La clase política está siendo mirada, sin diferenciar peronistas y radicales. La clase política en general está siendo mirada por la comunidad. Nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias y me parece que tener la actitud de diálogo, de poder ir a dar explicaciones sobre una gestión inclusive que ellos dicen y sostienen que hay mucho para celebrar, que hay mucho para destacar. Bueno, era la oportunidad, creo yo, de que puedan decir... Demostrar eso. De demostrar claro, eso, de demostrar eso. Claro. También es cierto que... ¿Usted por qué cree que, diputada, por qué cree que la ministra no vino? La verdad que me queda... Estoy hablando siempre, coincidiendo con usted, suscribo lo que dijo, al recinto, ¿no? Al recinto. Estamos hablando de afuera. No, porque eso no vale, no vale. Sentarse claro. En el recinto frente a los que van a ser los interpeladores y poner todo el material para... Mira hasta qué punto me parece la importancia de destacar esto del recinto. Uh-huh. Yo no sé si tengo ganas de preguntarle algo a la ministra fuera del recinto. ¿Se entiende? Claro, lógico. No sé si yo tengo esa animosidad de sentarme a hablar con la ministra algunas cuestiones fuera del recinto. Sí, en mi rol de legisladora, la verdad que me hubiese gustado escuchar algunas explicaciones que nosotros anticipadamente, porque cuando uno pide una interpelación se aprueba una resolución, que eso también hay que decirlo. Claro. Hoy un periodista me decía, bueno, pero ustedes eran los encargados de conseguir el quórum y cuando ustedes salen a hacer esa conferencia, demuestran que no fueron capaces de conseguir el quórum. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una resolución que se pide la interpelación del ministro y sale por unanimidad del cuerpo legislativo,
la verdad que a uno le crea la esperanza de decir, bueno, evidentemente hay actitud democrática. Ahora, si después en el juego porque político... la interpelación fue por unanimidad. Sí, sí, los 32 legisladores aprobamos. Es más, acordamos, nosotros, yo digo porque estuve sentada en la mesa donde se acordó el juego de la democracia, totalmente de acuerdo. Venga, explique, punto. Se terminó, totalmente. Asuma el derecho y la obligación de responder a las preguntas que se le hace como corresponde. Porque aparte, mire, yo tengo la experiencia, yo acompañé a casi todos los ministros de nuestra gestión, salvo a la ministra Torrente. Yo acompañé a todos los ministros de nuestra gestión en distintos cargos y con distintos roles y funciones. Y con la ministra Mosqueda me tocó ser subsecretaria, así que yo sé de lo que dice Federación CITECH. Nosotros estuvimos 10 horas sentados dando explicaciones. O sea que sé perfectamente de entender y saber lo que es estar con voluntad de responder y de saber cuál es la gestión de uno, por dónde pasa. Y eso que nosotros teníamos la difícil situación de tener en la nación al gobierno de Macri. Gobierno que además cobijó a muchos del actual oficialismo en el gobierno nacional. Por ejemplo, el gobernador era funcionario a nivel nacional de Macri. A nivel regional del ANSES. Exactamente, era funcionario de Macri. O sea, y nunca, porque mire, yo eso sí le puedo decir, como subsecretaria, yo iba a las mesas federales donde generalmente después, ahí es donde se hace todo el esquema, que donde después los ministros se sientan y acuerdan, pero se acuerdan sobre lo que ya hemos trabajado los subsecretarios. Y en esas mesas yo he ido muchas veces a justamente pelear presupuestos educativos porque era tremendamente atacado el presupuesto educativo, y yo nunca vi voluntad de los funcionarios chaqueños que estaban en el gobierno de Macri haciendo algo para que nosotros podamos. Déjeme decirle, Alfonsín decía, mi límite es Macri, decía. Exactamente. Y tengo entendido que el gobernador Esdero, cuando era diputado, tenía un bloque unipersonal que se llamaba Raúl Alfonsín. Esas incoherencias me parece que están saltando ahora, y el solo hecho de haber puesto Chaco puede impacta mucho, sobre todo a los radicales, aquellos radicales que incluso sufrieron la persecución y muerte de la dictadura militar, y obviamente aquellos que tenían familiares en la matanza de Margarita Belén, yo lo que veo en este gobierno provincial muy anuente con el gobierno nacional es una actitud muchas veces de permanente hostigamiento y provocación. Hay como no pongas Chaco puede, ¿sabés lo que significa para nuestra provincia, para la historia de nuestra provincia? Y le pone Chaco puede, digamos. Esa actitud, digo yo, es la que desafío hacia la democracia. Sí. Nosotros hoy estuvimos, después de la fracasada interpelación a la ministra, acompañamos a los trabajadores, tuvieron una asamblea, los trabajadores del Estado en el hall de la Casa de Gobierno, y la verdad que uno, más que acompañar y poner el oído y estar presente, no tiene muchas herramientas para solucionar lamentablemente el tema gravísimo que está sufriendo el mundo del trabajo, la desazón, el miedo, la preocupación, la falta de certeza. Hay que pensar que el salario en un asalariado es la certeza de su propia dignidad, y hoy saber que pueden ser echados, perseguidos. Hay gente que me decía, se acercaba por atrás y me decía, diputada, yo le agradezco, pero no puedo salir porque no quiero que sepan de que yo tengo ninguna afiliación política o simpatía de ningún tipo. Eso, por ejemplo, habla muy mal de la salud democrática de nuestra provincia. Sí. Y lo ven estos gestos. No me siento a explicar, no creo que haya suficiente capacidad para que yo explique nada. Déjeme decirle esto, diputada. Este programa acompañó en la gestión anterior de la profesora Sofía Naidenov como ministra de Educación, Ciencia y Tecnología. Acompañó mucho. Nosotros veíamos a una política abierta,
y que incluso tenía ponderaciones hasta a veces de los gremios. Yo creo que, no sé qué habrá pasado, pero dista muchísimo. Y bueno, aquella gestión de esta. Sí, yo era docente en ese entonces, sí. Era una docente que se iniciaba, pero yo lo que veo es esta falta no de humildad, porque no precisamente tiene que ver con la humildad, sino de voluntad política, de entender que uno cuando está en la palestra pública necesariamente tiene que dar explicaciones, no ofenderse. Por eso yo decía hoy... Es que la educación no es un sistema privado. No, para nada. Si usted fuera dueña de una escuela, claro, usted puede hacer lo que quiere. Claro. Pero estamos hablando de educación pública. Mire, yo le pongo Yo creo que ahí está el problema. No están entendiendo lo que significa la educación pública. Pero porque también han acompañado, creo que, y hablábamos hoy del radicalismo, yo creo que han sido sectores que terminaron acompañando una actitud política que lejos está de ser democrática. No todos los radicales. No, por supuesto, uno conoce gente Fíjese que, muy valiosa. A ustedes le fallaron 2 peronistas. Sí. Entonces, no. Por ahí no se puede... No, totalmente, tampoco es el espíritu, digamos, claro, ¿no? Sí es cierto que lamentablemente el radicalismo ha perdido esa fuerza como partido popular. No existe. No existe hoy. Sí. No existe. La verdad que uno a veces extraña, digamos, ese radicalismo, aún como peronista lo digo, extraña ese poder y esa potencia. Es que era un aliado en los momentos difíciles. Pero totalmente. Como el radicalismo tenía su aliado en el peronismo en los momentos difíciles. Totalmente. Y fíjese, en la Semana Santa, Alfonsín, y al lado estaban los peronistas. Sí. Cafiero fue fundamental en ese momento histórico. Yo creo que no hay que perder la historia. No, totalmente. Los políticos que reniegan de la historia no tienen futuro. Bueno, y esto es, yo lo que veo en esta gestión es renegar. A ver, para entender lo que quiero decir. Uno puede decir, yo fui 2 veces directora de capacitación docente de la provincia. Yo tenía a cargo la responsabilidad de capacitarlo a los docentes en su formación continua, porque hay 2 formaciones. La formación inicial, cuando uno se está formando como docente, y la formación continua, porque uno como docente siempre se tiene que estar formando. Bueno, uno ¿qué puede decir? Mirá, Analía, no nos gustaba tu metodología, no nos gustaban los temas que elegía para que los docentes se capaciten, no nos gustaba la forma en que organizaba. Ahora, no puedo decir no había capacitación docente. Claro. Hoy la gestión Desdero te dice, y hizo unos carteles gigantes, que cuando yo veía todo eso en la ciudad, la verdad que estaba no indignada, estaba triste, porque decía, no pueden decirle eso, no se puede mentir a la comunidad, no se puede decir volvió la capacitación docente, no puede volver algo que nunca se fue. O sea, siempre los docentes de nuestra provincia tuvieron garantizada la capacitación docente en servicio, continua y gratuita. Entonces, no puedo decir volvió la capacitación. Ahora, ¿puede decir la ministra o a quien ella responsabiliza de la capacitación docente, mirá, los temas que ustedes daban a nosotros no servían, la metodología tendría que haber sido... perfecto, eso es discutible y es una cuestión de decisión de gestión. Ahora, lo que no puedo hacer es mentir y decir, volvió la capacitación docente. Eso no. Y eso me parece es un buen ejemplo para graficar lo que por ahí pasa. Entonces no puedo decir, no, como a mí no me gusta cómo está la situación en la Junta Docente, yo intervengo y nombro a los 4, los nombro yo como ministra. Rompe el espíritu democrático y rompe un área del Ministerio de Educación esencial. Y no solo lo esencial, hoy que hablábamos de la historia, histórico, la Junta de Clasificación de Nivel Primario es más antigua que el propio ministerio. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que analizar. Profesora Analía Flores, gracias por venir. No, por favor, un gusto y gracias a ustedes. La verdad que no abundan los medios que nos permiten a la oposición poner palabra y poner la otra cara de la moneda. Ese otro pecado del gobernador Leandro Desdero. Sí, creo que sí. Gracias. No, por favor. La pausa y ya estamos con el concejal Fabricio Volati.